Rosario, buen día Santa Fe, buen día Reconquista. Bueno, le voy a dar, quiero contarle y hablar cómo nos vamos a organizar los dos últimos encuentros. Sería el de hoy y el del 5. Porque quedaron muchas dudas, tuvimos muchas consultas. Entonces yo le pido que presten atención. También le pido que presten atención todos los talleristas, tutores que acompañan los grupos, para que podamos todos trabajar alineados y llegar al mismo producto que queremos llegar. Ustedes empezaron la semana, el encuentro anterior, se le pidió una actividad que era armar una secuencia de aprendizaje. Por eso yo hice la presentación de ese autor Barato, el brasilero, este brasilero de apellido Barato, que ustedes ese material lo tienen en el seminario técnico específico, ¿sí? A mí me pareció muy interesante ese material para que ustedes puedan trabajarlo en el taller y que a partir de ahí puedan generar una secuencia de aprendizaje, ¿sí? Tomé ese material para que les sirva para pensar ese trayecto de pensar en técnicas. ¿Se acuerdan que este autor lo que invitaba era eso? Invitaba a pensar no en contenidos que yo después lo tengo que agrupar en módulos, sino en pensar las distintas técnicas que yo tengo que enseñar en el oficio. Y a partir de pensar en términos de técnica, que él lo define como un proceso, una secuencia para obtener un producto, llegar a partir de ese concepto y de esa mirada, poder pensar las distintas técnicas y ustedes generar una secuencia de pasos que tengo que planificar para llegar a que esa técnica se dé en el tiempo y forma para que el alumno logre tener la habilidad, la expertez en esa técnica. Entonces, por eso se le pidió que se junten por grupo, piensen en una técnica y lo desarrollen esa secuencia de aprendizaje. Que la idea es que lleguen al día de hoy, van a tener, incluso ahora van a tener más tiempo. Les cuento que hoy estaba previsto que esté Ricardo de Gisi, pero tuvo un problema, tuvo un accidente, el colectivo en el que venía, que chocó con una camioneta, así que él, bueno, si bien está bien, tuvo que ser internado, y bueno, ¿sí? Así que por eso no pudo llegar. Él salía a las 4 de la mañana de Buenos Aires. Entonces, su exposición, que era la que iba a cerrar todo el tema de secuencia de aprendizaje, no va a poder ser. Eso lo que nos va a permitir hoy es tener más tiempo de taller. Y les voy a contar por qué está bueno que tengamos más tiempo de taller, porque es lo que le vamos a pedir que hagan. Por un lado, hay que cerrar lo de la secuencia, que ahora después ustedes van a seguir y van a tener un tiempo más de trabajar, de pulirla como grupo, y después van a tener un tiempo para exponerlas. Cada grupo va a tener que exponer esa secuencia, cómo lo enseñaría desde la didáctica, cómo haría, y le va a presentar a sus mismos compañeros. En esa instancia donde están presentando, y que los compañeros hacen de alumnos, los compañeros después van a tener que hacer devoluciones sobre esa presentación que cada grupo hace. Esas devoluciones le voy a pedir a los talleristas o tutores que acompañan cada aula que las puedan ir apuntando. Todas esas observaciones, comentarios que puedan hacer los compañeros. Siempre, obviamente, de la construcción, siempre con el respeto hacia los compañeros, de decirle: mirá, me parece que ahí hubieras tenido que marcar más este concepto, agregarle esto, yo cuando enseño esta técnica voy por acá, ¿sí? Todas las observaciones que creen pertinente, que ayuden al grupo que expuso para terminar de cerrar su secuencia de aprendizaje. ¿Está? Eso es lo que vamos a hacer hoy. También esta secuencia de aprendizaje no es que solamente termine aquí. ¿Por qué? Porque ustedes aparte tienen, que creo que lo han visto en la plataforma, que se llama el Seminario de Integración Pedagógica, ¿sí?
que es un seminario específico donde les pide que hagan una secuencia de aprendizaje. Entonces, esta secuencia que están haciendo por grupo es la que les sirve para presentar ese seminario. O sea que ese seminario lo vamos a estar construyendo en equipo. Después cada uno lo sube a la plataforma en forma individual. ¿Pero qué quiere decir esto? Que los 6 o 7 o 8 que están en un grupo van a tener el mismo trabajo. Porque cada uno tiene que subirlo en la plataforma para que eso se cumplimentó. Pero es el trabajo que lo vamos a estar trabajando hoy y el 5, que ya es la presentación nuevamente completa. O sea que hoy solamente presentan una parte. Ese seminario está compuesto de 3 ejes, el seminario de integración pedagógica. Uno que le pide, como tarea, ¿no? Le pide hacer una secuencia de aprendizaje, que piense una práctica profesionalizante que esté ligada o que esa práctica tenga que ver con esa técnica que ustedes desarrollaron. Entonces, pensar en esa práctica profesionalizante no es solamente decir, bueno, yo voy a ir, por ejemplo, enseñé a hacer brushing, la técnica que elijo hacer brushing, por ejemplo, los peluqueros, después digo, planifico ir un día a un centro de jubilado a hacer prácticas de brushing, Bueno, a ver, pero no solamente decirla así, sino contarla, planificarla, el objetivo, cómo lo haría, cuántos alumnos irían, ¿sí? Hacer la planificación también en pasos de esa práctica profesionalizante. Y como tercer punto, se le pide que piensen cuál es el entorno formativo mínimo necesario para, en cada una de las especialidades, pensando en grupos de 15 alumnos que podría tener. ¿Cuál es el entorno formativo? En herramientas, en equipamiento. Pero todo eso que lo piensen en grupo, ¿sí? Porque la idea es consensuar en cada especialidad, ponernos de acuerdo, porque cada grupo, el 5, va a exponer cuál es ese entorno formativo que cada grupo pensó, y van a estar comparando lo que pensó un grupo, lo que pensó el otro, para llegar y ver, tratar de que tengamos pulido y que tengamos un entorno formativo. Por lo menos para tenerlo como modelo. ¿Que nos falta llegar a ese entorno formativo? Y sí, nos va a faltar muchísimo y en la mayoría de los centros. Pero sí es bueno partir de una base, decir esto es el objetivo. No sabemos qué política nacional va a haber a partir del año que viene, qué va a pasar, elecciones mediantes. No sabemos qué va a pasar con el Instituto Nacional de Educación Técnica, pero sí nosotros tenemos que prepararnos con la posibilidad de que si se vuelve a reactivar el INET y los fondos, que a la hora de presentar un plan de mejora, todos tengamos en claro qué pedir a la hora de hacer un pedido de herramientas y de equipamientos. Entonces, queremos que puedan todos tener la práctica de pensar, si tendrían que pensar de cero un aula, ¿qué pedirían? ¿Sí? ¿Cómo yo armo ese taller modelo para enseñar? Y esto que parece, que una práctica que por ahí uno dice, tener que hacer esto, a la hora de pedir, con los que hemos tenido posibilidad, con los docentes a los que le hemos pedido armar planes de mejora, fue una gran dificultad para que armen y pidan el herramental necesario. O de pedir máquinas que por su, digamos, potencia era muy exagerada para tenerlo en una escuela. O quedarse corto porque pedían una parte y después le faltaba la otra. Entonces, tener en claro que si yo estoy enseñando esta especialidad, ¿cuál es el entorno mínimo? Entonces, hoy que vamos a tener más tiempo de taller, la idea es terminar la secuencia de aprendizaje, que ya se pongan a armar el entorno formativo por grupo, así ya lo tienen preparado y lo van preparando para el 5, ¿sí? Y ya empezar a pensar en la práctica profesionalizante. Le vamos a agregar esto y atenti a los que están coordinando, los talleristas, porque ahora que vamos a tener más tiempo de taller, podemos avanzar sobre esas otras 2 líneas que tiene el seminario de integración. Para que ustedes lo puedan ya
trabajar entre todos, discutirlo, y todas las discusiones de intercambio que tengan con el grupo, en el aula que están, que sean para sumar a su trabajo final. ¿Sí? Entonces, después, ustedes hoy discuten todo lo que es el entorno formativo, el 5 lo exponen, se discute en plenario en la familia profesional y acuerdan un entorno formativo mínimo, entre todos. Cada grupo quizá va a tener una idea y van a discutir. Lo más apropiado, por lo menos, como les dije, un entorno básico. Y bueno, y cada uno va a exponer en el próximo encuentro también la práctica profesionalizante, cómo la pensó, cómo la planificó. Por eso hoy pongámonos fuerte en trabajar eso, y un rato que van a coordinar los talleristas para que ustedes puedan tener posibilidades de su secuencia de aprendizajes ponerla hoy. ¿Sí? Entonces vamos a dividir en 2 y eso vamos a manejarlos con los talleristas para que tengan el tiempo para hacer las 3 actividades. Y ese es el último trabajo. Ustedes ahora ya van a tener el módulo 9, que es el último módulo, que también tienen actividades, y tienen este seminario de integración, que es una entrega de tarea individual por plataforma, pero que lo están construyendo aquí en el espacio de taller. ¿Se entendió? No es que ustedes aparte tienen que hacer otra cosa en el seminario. A lo sumo puede haber alguna reflexión personal que se le pide en alguna cosa, pero todo lo que es la secuencia, el entorno formativo y lo que es la práctica profesionalizante, la que construyen ustedes en el espacio de taller, que la discuten, la presentan en plenario a sus compañeros, que le hacen todos los ajustes habido y por haber, y después lo presentan finalmente en la plataforma ya terminada. ¿Se entendió? ¿O lo vuelvo a explicar? Porque si no genera duda, ¿sí? Y lo que están haciendo ahora en el taller es para terminar ese seminario de integración educativa. Que nos pareció mejor que lo hagan, que lo discutan entre ustedes, porque me parece que es mucho más rico que hacerlo en forma individual. Porque tenés más posibilidades de ver distintos puntos de vista. ¿Sí? En lo demás, decirle que, bueno, el 5 es la última clase presencial, que le pedimos a la mayoría que traten de estar, porque ya es la última, y sobre todo los que por ahí están con las faltas un poquito jugados, sobre todo porque este trabajo intenso de taller, que es muy importante, para que ustedes terminen con esa tarea. Y a partir de ahí le vamos a estar dando una semana para presentar el seminario, ya por plataforma, ¿sí? Del 5, que supuestamente el 5 ustedes ya lo tienen que tener todo pulido, y lo único que le va a quedar es subir la tarea a cada grupo, en forma individual cada persona, pero que elaboró en su equipo. Y a partir de ahí, como les dije, una semana del seminario, y la idea es que puedan tener también todos los trabajos terminados del módulo 6, del módulo 8 y 9 también. Aquellos que deben tarea, vamos a estar llamándolo, como les dije, en forma individual, en caso que estén muy atrasados. Nosotros al 19 tenemos que tener de octubre todo cerrado, con notas y todo para la titulación, como les dije. Después ya Viviana, después que expone Gonzalo Barbieri, que va a exponer todo lo que es evaluación institucional, le va a contar las fechas y decir cómo vamos a hacer todo el tema de colación y todo eso, ¿no? Pero bueno, aclararle esto, espero que se haya entendido. Cualquier cosa, si no, bueno, en el caso de los talleristas y tutores de las otras sedes, por favor, si tienen dudas, que nos puedan estar consultando entre los talleres, para que todos lleguemos al mismo producto, digamos, de que todos lleguen con el seminario de integración educativa realizado en el taller. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Karina. Buenos días a todos. Saludos a los presentes aquí y doy saludo también a las sedes de Reconquista y Santa Fe. En primer lugar, voy a agradecer al equipo pedagógico del instructorado
que me da esta posibilidad, me brinda esta posibilidad de contarles la experiencia del AEI, de la autoevaluación institucional de formación profesional que llevamos a cabo en la provincia durante el 2017. Así que muchas gracias, porque hay muchas instituciones, digamos, escuelas que no participaron en esa oportunidad y bueno, y tal vez no conocen lo que fue el procedimiento, el proceso, y bueno, es interesante que lo puedan conocer, porque si se vuelve a hacer una segunda autoevaluación desde la jurisdicción o desde el INET, puedan participar todas. Bien. Bueno, ¿qué fue o qué es el AEI? Es una práctica pedagógica, ¿sí?, que contribuye al proceso de la mejora en la calidad de la educación técnico-profesional. Es decir, son instancias, o fueron en su momento instancias de encuentro, de reflexión, de intercambio, de participación colectiva entre los actores, directores, instructores, docentes, secretarios, preceptores, estudiantes, que brindó la posibilidad de realizar un diagnóstico sobre las fortalezas de la institución, las debilidades y los desafíos que tenían. Poder ver el grado de desarrollo y de avance en sus proyectos educativos mediante la participación de diferentes actores involucrados, como dije antes, y elaborar a partir de ese diagnóstico un proyecto colectivo de fortalecimiento institucional. ¿Quién lo impulsó? ¿Quién lo venía desarrollando? ¿Quién lo venía trabajando? Como dije antes, el INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. El INET lo que impulsó fue hacer una práctica sistemática, integral, colectiva. Para ello desarrolló los instrumentos necesarios que se utilizaron, sistematizó toda la información y los datos que se fueron colectando y posteriormente brindó informes que se trabajaban en las escuelas y acompañó a los equipos técnicos que se dispusieron para llevar adelante el proceso. ¿Cuáles fueron los objetivos? Bueno, básicamente lo que se buscaba era, como dice, promueve o promover la realización de un diagnóstico de las instituciones para fomentar el fortalecimiento institucional y a través de ese fortalecimiento de las instituciones individualmente podíamos fortalecer también la jurisdicción en su conjunto, porque nos brindó insumos para planificar estratégicamente algunas acciones. Fomentó el protagonismo de la comunidad educativa, es decir, le dimos participación a los estudiantes para conocer qué pensaban ellos de distintas temáticas. A partir de esa reflexión, ¿no?, y el intercambio de experiencias, y bueno, vuelvo a renombrar que reconocemos o podemos empezar a reconocer fortalezas, debilidades, desafíos. ¿Cómo? Bueno, sí digo, esta fue una reflexión, en ningún caso fue una evaluación del desempeño, simplemente sirvió como proceso de reflexión para poder trabajar a posterior algunas cuestiones, ¿sí? ¿Cómo fue el proceso de AEI? En primer lugar, fue un trabajo colaborativo entre la jurisdicción, la coordinación de FP y el INET. El AEI, la autoevaluación, se venía desarrollando en las escuelas técnicas, ¿sí? Se había desarrollado antes del 2017 en todas las jurisdicciones. Quedaban muy pocas provincias sin llevarlas a cabo. Justamente en el 2016 fue Santa Fe una de las últimas provincias en implementar el AEI para las escuelas técnicas. Finalizado ese proceso de escuelas técnicas, se volcó el AEI a los institutos superiores y a las instituciones de formación profesional. En esta oportunidad, formación profesional de Santa Fe fue la primera experiencia que desarrollamos, o sea que nosotros fuimos los primeros en poder
trasladar ese proceso de AEI de las escuelas técnicas a las instituciones de formación profesional. Esto fue un desafío y una experiencia importante, porque en el intercambio con el INET nos dimos cuenta que los instrumentos que se habían utilizado en su momento para las escuelas técnicas no se podían en alguna medida llevar a cabo directamente, implementar en las instituciones de formación profesional, porque tenían otras particularidades, tienen, ¿no es cierto?, la FP tiene otras características propias. Entonces, ese trabajo, en primer lugar, se comenzó a ver, bueno, qué instrumentos, cómo lo íbamos a aplicar. Tuvimos un intercambio de varios meses, ¿no?, en ir adaptando las temáticas, los ejes a autoevaluar, en función también de la realidad de la formación profesional santafesina. En este proceso también fue definir qué instituciones de formación profesional quedaban involucradas. Teníamos, como decimos, o habitualmente llamamos, solo las instituciones puras, o todas las instituciones, las 126 instituciones que tienen FP. Bueno, definimos en primer lugar, después vamos a ver, solo las instituciones puras por algunas particularidades que tienen. Después vimos, bueno, definidas estas instituciones, ¿qué hacemos? Incluimos todos los cursos, algunos de los cursos, todas las formaciones, algunas de las formaciones. Bueno, todo eso se fue trabajando también de manera conjunta, una vez definidas las instituciones, con los directores. Recordarán algunos directores presentes que hubo instancias donde se enviaron los borradores de instrumentos para que ellos le hicieran aportes. Es decir, que los instrumentos finales tenían el aporte de los directores de las instituciones. Se fue un trabajo realmente de feedback constante, porque pudieron aportar sus miradas a lo que iba a ser después los instrumentos finales. Bueno, después otro paso fue definir el equipo técnico. Ahí se definió un coordinador de zona, en esa oportunidad me tocó enfrentar ese desafío, y 3 coordinadores de áreas. Una aquí presente, Gisela Cúdez, fue en su momento coordinadora de la zona de Rosario, que visitó las instituciones, acompañó los procesos de recolección de datos. Bueno, otro de los pasos que se tenían previsto, obviamente, como toda AEI realizada ya, se hicieron jornadas de capacitación del equipo en el INET, jornadas de capacitación con los directores y los docentes. Acá se había definido un equipo directivo y 2 docentes que iban a impulsar en cada institución, eran los responsables de impulsar en las instituciones el proceso de autoevaluación. Después vino una etapa de relevamiento de datos y la etapa del procesamiento y la información de la elaboración de los informes. Bueno, entonces, bajo estas indicaciones, ¿qué hicimos en Santa Fe? Definimos, como dije antes, que participaran las instituciones que le llamamos habitualmente puras, ¿no? Los CEAS, los centros de formación profesional, las escuelas técnicas y los CECLAS, o sea, 28 instituciones. Definimos que iban a quedar incorporadas dentro de esta autoevaluación aquellas ofertas que eran formaciones profesionales, es decir, que tenían o una resolución ministerial o un marco de referencia del INET. ¿Sí? No incluimos las capacitaciones laborales que estábamos o que se estaban desarrollando. Esto quedó representado unas 17 familias profesionales, que inicialmente había. ¿Quiénes participaron? Bueno, tuvimos una participación de 63 miembros de equipos directivos, es decir, directores, vicedirectores, secretarios, docentes 227 y 6.100 estudiantes. Que acá este dato, si bien inicialmente fueron este número previsto, fue un 40% menos la participación, porque ahí empezamos a ver algunas de las conclusiones que después arribamos con el AEI. Ahí había un ruido, o no se entendió cuando se consultó cuántos estudiantes iban a participar. Hubo mezcla, se consideraron todos los estudiantes cuando solo eran algunos cursos, y también
porque como el proceso llevó varios meses, inicialmente se tomó este dato a principio de año y la autoevaluación efectivamente fue casi en septiembre. Entonces en el medio hubieron altas y bajas de estudiantes, capacitaciones que habían terminado que ya no se podían evaluar porque habían terminado. Bueno, pero terminaron cerca de 4.000 estudiantes, que fue un número importante. ¿Cómo se agruparon las instituciones? Bueno, en 3 áreas: zona sur, Rosario; centro sur, parte, digamos, de alrededores de Rosario y la parte central y sur de la provincia; y centro norte. Esto para ver después algunos resultados, cómo están distribuidos a lo largo de la provincia. Fíjense, ahí les hice un cuadro que después lo podemos compartir, cómo estaba conformada las distintas zonas con las instituciones y la distribución en los distintos actores. Bien. Bueno, ¿cuáles fueron los instrumentos? Como dije antes, había 3 instrumentos diferentes: unos para directivos, que completaban solamente los directivos; instrumentos para docentes e instrumentos para estudiantes. ¿Qué ejes de análisis se tuvieron en cuenta? Por un lado, las trayectorias educativas de los estudiantes, y por otro lado, la formación y la construcción de la profesionalidad de los estudiantes. Entonces, ¿qué dimensiones se tuvo en cuenta para poder analizar esto? Las trayectorias educativas, las variables contextuales de la institución, la gestión institucional y la práctica pedagógica. En torno a las trayectorias educativas, lo que se vio, lo que se analizó fueron las condiciones de ingreso y egreso, matrícula, el egreso final. Acá se tuvo que adecuar bastante a estas trayectorias, porque son diferentes las trayectorias de la Escuela de Educación Técnica a las instituciones de FP. Ahí tuvimos que adecuar mucho ese instrumento porque era distinto el análisis que se hacía. Respecto de las variables contextuales, por un lado se analizó las características del plantel de instructores y por otro lado la población estudiantil. Es decir, respecto a los instructores se analizó, bueno, cuál era la planta orgánica de la institución, los instructores, cuál era su antigüedad en la formación profesional, en la docencia en general, en la institución, ¿sí? Qué formación pedagógica tenían, si habían desarrollado cursos de formación, de qué temática, de qué actualización habían tenido, su actividad laboral extra a la docencia, si estaba relacionado con el curso que estaban desarrollando o no. Y respecto a los estudiantes, se analizó la situación laboral que estaban teniendo, cuál era el clima, se le llamó clima, pero cuál era las situaciones educativas en la familia, en el hogar, las motivaciones que llevaban a elegir ese curso, por qué continuaban, por qué no continuaban, y también cuáles eran las expectativas que tenían en poder continuar otras formaciones dentro de la institución o de otro nivel. Respecto a la gestión institucional, se evaluaron, acá se vio principalmente cuál era la participación colectiva de todos los actores en algunas decisiones de la institución, ¿no? Cómo estaban en cuanto a la presentación y la aprobación de planes de mejora, si los instructores habían participado en la formación o no de estos planes de mejora, cuáles eran las características que tenían las instituciones, qué acciones se implementaban para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, qué articulaciones tenía la institución con el territorio, con otras instituciones, ¿no? ONGs, otras escuelas, sindicatos, empresas, sector público. Y se analizó también la parte de los entornos formativos, condiciones, cantidad, actualización, seguridad, higiene. Y respecto de las prácticas pedagógicas, se vieron cuáles eran las dificultades, o se analizaron las dificultades en el aprendizaje y las dificultades en la enseñanza, las dificultades para realizar las tareas del instructor, qué notaban ellos,
y se habló un poco de las prácticas profesionalizantes, ¿sí? Bueno, ahora yo acá, en función de eso, preparé algunos datos que me pareció relevantes por ahí exponer, y algunos, obviamente, fueron muchos los ejes y la consulta y los datos que se pueden seguir, las informaciones que se puedan seguir sacando, pero colecté, seleccioné algunos que me parecían, a mi criterio, que podían estar relacionados con los temas que se desarrollaron a través del instructorado, ¿sí? Para que nos lleve a través de esos resultados, esos informes, poder analizar cómo estamos desde aquella autoevaluación a hoy, luego de haber transcurrido casi 2 años. Seguramente algunos datos cambiaron si lo volvemos a hacer, pero eso será porque se implementaron a partir de los datos que obtuvimos y que la escuela han obtenido algunos cambios, algunas actividades, se han desarrollado a lo mejor algunas estrategias en función de eso que se obtuvo, de eso que se analizó. Bueno, fíjense, sobre las prácticas pedagógicas. Bueno, acá se quería saber, se quería analizar qué pensaban los estudiantes y los instructores, las dos visiones, sobre las dificultades del aprendizaje por un lado y de la enseñanza por otro. Fíjense, hay datos así relevantes que notamos. Los estudiantes, ¿no? Cuando se les preguntó sobre qué dificultades o qué podían decirnos sobre las dificultades de aprender, ellos decían un 71%, esto es la suma de todas las instituciones que participaron, no tenía dificultades para aprender. Ellos notaban que no tenían dificultades para aprender. Algunos, sí, el 18 indicó, reconoce alguna dificultad en las matemáticas o en la expresión oral o escrita. Pero ¿cómo lo ven los instructores a eso? Los instructores decían, bueno, un 43% que ellos notaban que tenían alguna dificultad en la expresión oral o escrita, y un 39% en las operaciones matemáticas. Y que un 32% decía, bueno, considera que hay dificultades en la aplicación práctica de los contenidos teóricos. Bueno, esto nos lleva a pensar si es así, estamos acá, es así o no. Entonces se le preguntó, bueno, ¿por qué entonces tienen dificultades para realizar el curso? Un 37% de los estudiantes, estas son respuestas, dijo que no tenía tiempo para realizarlo. O sea que en realidad a lo mejor no tienen problemas de aprendizaje, pero está relacionado quizás con esto, la falta de tiempo. Bueno, esto nos lleva a pensar qué podemos hacer, o qué podemos trabajar, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a los estudiantes? ¿Podemos adaptar los diseños curriculares? ¿Podemos empezar a utilizar la virtualidad para acompañar esos procesos? ¿Podemos flexibilizar los cursados? Fíjense que hay un número ahí que es un 2% de los estudiantes dijeron no entendían la explicación de los instructores. Solo un 2%. O sea, quiere decir que las dificultades no están porque no entienden a los instructores. Tienen otras causas, pero no porque los instructores no se le entienda, ¿sí? Ahí está. Sobre las prácticas de la enseñanza, bueno, ahora vemos el otro lado, ¿no? ¿Cómo enseñamos? Acá se le preguntó a los instructores, o se trató de mirar qué aspectos tenían en cuenta para planificación de la enseñanza. Un 65% dice que planifica en función de los diseños curriculares, un 51% teniendo en cuenta las características de los estudiantes y su requerimiento, y un 37% planifica pensando el empleo que se busca. Es decir, fíjense, que hay un alto porcentaje, ¿no?, de instructores, de ustedes, que tienen en cuenta estas tres variables. El diseño, lo que se nos está pidiendo, se tiene en cuenta las trayectorias de los estudiantes, qué características tienen el grupo, y planifica en función de qué necesitan para el trabajo, ¿no? Entonces, fíjense esto, los estudiantes, ¿cómo perciben eso? El 85% reconoce
que los instructores enseñan teniendo en cuenta lo que les va a demandar el mundo del trabajo. Así que están adaptando, están bien, es un porcentaje alto, ¿sí? Y este porcentaje después se va a relacionar, porque lo vuelven a nombrar, cuando hablamos de las prácticas profesionalizantes. Van a ver que se les pregunta cómo se sentían preparados. Bueno, vamos a ver después el por qué dicen ellos al respecto, ¿no? Bueno, y otra mirada también importante, fíjense, el 92% de los estudiantes resaltaba que los instructores ayudan en los casos en que no se entiendan las explicaciones y realizan también algunas correcciones sobre la práctica. Es decir que están notando una buena relación con ustedes. Tienen buena apreciación. Y que respecto de la enseñanza, los instructores se les preguntó qué dificultades tenían o identificaban para cumplir la tarea. Bueno, ustedes respondieron en un 36, 35, 31%, todos porcentajes similares, que detectaban que no podían cumplir su tarea por la falta de tiempo de los estudiantes. Bueno, los estudiantes marcaban su cuestión o dificultad en el curso por la falta de tiempo. O sea, una relación, ¿no? Ahí tenemos que trabajar entonces. ¿Cómo adecuamos esa variable falta de tiempo para poder mejorar esto? Advierten situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y algunos marcaban la falta de insumos o equipamiento. Bueno, esto nos llevó a pensar, obviamente, la coordinación, algunas estrategias para que lleguen insumos, para que llegue herramental. En los últimos años se ha desarrollado un plan a través de distintas líneas y de acompañamiento de los equipos para poder esta tendencia corregirla, ¿sí? Capaz que no hemos llegado al 100%, pero un alto porcentaje se ha revertido. Bueno, respecto de... Se pasó una. Ahí está. Respecto de la otra línea analizada fue la gestión institucional. Aquí, ¿no?, se buscó conocer principalmente la vinculación que tenían las instituciones con el sector socioeconómico, socioproductivo y científico-tecnológico, la valoración que tenían los estudiantes respecto de las prácticas profesionalizantes que le proponían las instituciones, qué consideraban ellos, qué les parecía, y la valoración de los instructores respecto de la gestión en torno a temas de infraestructura, de espacios, de entornos formativos, de medidas de seguridad e higiene, ¿sí? La participación en la toma de decisiones. Entonces, fíjense algunos números así para resaltar. Que el 57% de las instituciones se vincula habitualmente con el sector público, es decir, mantiene relaciones con municipios, agencias provinciales. Hay un alto número, sería interesante aumentar un poco más. Todas las instituciones deberían relacionarse con esos planes. Solo el 32% se vincula con el sector socioproductivo, empresas, cámara empresaria, asociaciones. Esto, fíjense, acá no lo mencioné, pero sí se podía ver que esta vinculación se daba principalmente en el centro norte y en el centro sur de la provincia. En menor medida en instituciones de Rosario. Analizar por qué sería, ¿no? Solo el 4% se vincula habitualmente con instituciones del sector de la ciencia y la tecnología. Solo el 4%. Y esto principalmente se da o se vio en aquella zona donde estaban incluidos los CEA, los Centros de Educación Agropecuaria. Un dato a tener en cuenta. Pero en general, ¿sí?, el 54% de las instituciones se vinculaba en algunas oportunidades con otras instituciones, sea cual fuera. Sobre las prácticas profesionalizantes también se preguntó cómo se llevaba la gestión institucional. Bueno, ¿qué piensan los estudiantes? Solo el 33% realizan prácticas profesionalizantes. Esto lo vimos la otra vez. Falta un desarrollo
quizás o no está visto, ahí, quizás no está o no lo toman las actividades que hacen como prácticas profesionalizantes. De los que lo hicieron o de los que desarrollaban en su momento, el 84% lo hacía en talleres de la institución, o reconoció que lo hacía en talleres de la institución. Y el 45% de ellos, además, lo hacía en alguna práctica fuera de la institución. Es decir que podríamos ahí, también como se habló en el encuentro anterior, cómo fortalecer, cómo desarrollar, ¿no es cierto?, estos mecanismos y implementarlo de manera más general. Respecto a cuando se preguntó qué se hacía o cuál era el destino de los bienes o servicios que se realizaban, esto es importante, miren, el 38% se destinaba a proyectos solidarios comunitarios, un porcentaje alto, un 31% quedaba en la propia institución y un 29% que era para terceros. Pero es alto el porcentaje, si nos estamos vinculando y aprendemos y desarrollamos proyectos solidarios. Y cuando se le preguntó a los estudiantes cómo se sentían preparados frente a esas prácticas, casi el 80% se sentía totalmente preparado para llevarla a cabo. O sea, fíjense que se relacionaba con ese 85% que reconocía que los instructores los preparaban para el mundo del trabajo. ¿Sí? Está relacionado esas dos respuestas. Bueno, y un 19% se sentía parcialmente preparado. Otra pregunta en torno a esta gestión institucional fue sobre los entornos formativos. El 83% consideraba que la infraestructura escolar, es decir, el espacio, los entornos que había, para la cantidad de estudiantes que tenían, era adecuada. O sea, que para la cantidad estaba bien. Sí, un alto porcentaje planteaba la necesidad de una actualización en rubros de equipamiento y maquinaria, y otro porcentaje alto, un 57%, en rubro de herramientas. Bueno, datos que tuvimos en cuenta para orientar los planes de mejora, acompañarlo en los planes de mejora, en la actualización, en equipamiento, en herramientas, ¿sí? Sobre la seguridad e higiene, un 64% consideraba que era adecuada en la infraestructura de las escuelas, de las aulas, y un 54% en las aulas talleres que tenían. Pero sí, un alto porcentaje, se vuelve a repetir, planteaba esa necesidad de actualización. O sea, que era adecuada, pero había que cambiarla, mejorarla, a lo mejor adecuar a lo nuevo que había salido. Bueno, entonces eso, ¿qué podemos hacer? Esto nos lleva a pensar qué podemos hacer. Cuando pensamos en planes de mejora, incluir una parte, ¿sí? Como decíamos, diseñar teniendo en cuenta también estos requerimientos que necesitamos para la seguridad e higiene. No son solo herramientas, necesitamos también elementos de seguridad. Y respecto, también el otro eje, las prácticas que podían mejorar la organización institucional, o sea, la participación de todos los actores en la institución. Bueno, fíjense, el 47% de los instructores que dijo que se debería promover la participación amplia del personal en la elaboración de los planes de mejora. Bueno, lo que dijo antes María del Carmen, tienen que prepararse, los tenemos que preparar para saber preparar un plan de mejora, armar un plan de mejora, ¿sí? Y de manera colectiva poder presentarlos. Y fíjense, un 41% de los instructores decía que se debía promover la participación de todo el personal en la planificación y resolución de problemas. O sea que como que se está demandando más participación colectiva. Bueno, en el borrador del decreto que se había trabajado había un capítulo especial que era el Consejo Educativo Institucional, donde tenía participación de todos los actores para la toma de decisiones, para el trabajar el plan institucional, o sea, ¿no es cierto?
O sea que esa puede ser una herramienta para dar respuesta a esta necesidad. Bueno, y sobre las variables contextuales de la institución, como dije antes, se analizó el perfil de los estudiantes y el perfil y el plantel docente. Fíjense, sobre los estudiantes, algunas consideraciones, había muchos, ¿no? Pero aparte son datos del 2017, habría que analizarlos, qué ocurre ahora. El 57% de los estudiantes son mujeres, o sea que hay una cierta paridad, digamos. No es solo de hombres el AFP. El 93% de los estudiantes piensa seguir formándose. O sea, quiere seguir en la institución o en otros niveles. Entonces esto nos lleva a pensar cómo podemos articular la FP con otros niveles educativos o cómo podemos diversificar la oferta. Para eso es interesante los diseños modulares, ¿sí? Poder brindar otras salidas, otros complementos. No, digamos, no todos los cuatrimestres lo mismo. Tal vez, bueno, podemos diversificar a partir de estas familias profesionales que hoy tenemos y ir cambiando la oferta dentro de esas familias profesionales. El 63% de los estudiantes que participó de la AEI en su momento trabajaba, y de los que trabajaban, el 35% lo hacían alguna tarea relacionada con el curso que estaba estudiando, ¿sí? Y cuando se preguntó cuáles eran los motivos que ellos tenían para elegir los cursos, fíjense, un 45% elegía el curso porque se interesaba en las prácticas y el conocimiento del oficio. Bueno, acá no lo traje expuesto, pero habría que ver cuáles serían esos cursos donde ese resultado se dio más importante para ver la oferta que más estaban eligiendo, ¿no? Un 33% porque tiene salida laboral y un 11% o para mejorar ese rendimiento en el trabajo. O sea, lo elegía para mejorar porque tenía salida laboral y porque le interesaba el oficio. Sobre el plantel docente, fíjense, yo acá no incluí ninguna consideraciones de número o de porcentaje, solamente incluí qué preguntas se tuvieron en cuenta o qué temas se analizaron, y fueron el nivel formativo alcanzado, la formación pedagógica, la actividad laboral, las capacitaciones realizadas que habían hecho recientemente, la antigüedad en la institución y en la docencia en general. ¿Por qué no incluí números? Porque, bueno, esos números que habíamos obtenido en su momento nos permitieron después, esos resultados y los instrumentos que se utilizaron, nos permitieron después ser el punto de partida para lo que fue el relevamiento institucional, ¿no? El relevamiento institucional de todo el área de FP, lo que nos permitió después seguir trabajando en otras líneas. Es decir, fíjense, como conclusiones, la AEI en la jurisdicción, en Santa Fe, fue pionera, fue una novedad, no lo habíamos hecho antes. Entonces nos empezamos a ver cómo éramos, cómo era la FP, qué estábamos haciendo, quiénes somos. Fue una experiencia interesante, satisfactoria, porque empezamos a tener una visión integral de la FP. ¿Sí? La FP santafesina tiene una particularidad que está en muchas instituciones, es muy diversa. Bueno, empezamos a ver una visión más globalizadora, integral de la FP. Nos dio insumos, nos dio datos importantes con los que pudimos después trabajar, ¿no? Para definir estas estrategias en torno a planes de mejoras, insumos, herramientas, programas. Nos mostró información sobre las ofertas educativas que estábamos teniendo, la diversidad, su distribución en el territorio, ¿sí? Acá hay un dato que no puse, pero podemos analizar en los territorios cuáles son las familias profesionales donde más se desarrollan y van a ver interesantes datos, ¿no? También, bueno, nos permitió, al haber esta cuestión de las ofertas educativas, después seguir trabajando en el ordenamiento, ¿no? En el ordenamiento de las familias profesionales.
Es decir, que fue una experiencia interesante. Sería interesante volver también a realizarla, ahora ya incluyendo quizás a otra parte de las instituciones que no participaron en su momento, para ver otros resultados, ver y sacar otras conclusiones también. Es decir, bueno, creo que me pareció que estos datos que hoy traje y esta información podía ser útil, ¿no? Para seguir pensándonos, para seguir analizándonos y también para trabajarlo. Las instituciones que participaron tuvieron un informe, los directores tuvieron unas planillas y unos resultados que podemos pensar para trabajarlo colectivamente en el seno de la institución. Así que bueno, quiero agradecer porque hoy están presentes muchos de los docentes que participaron en su momento de ese proceso, porque sin ellos no hubiéramos podido llevarlo a cabo, ¿sí? Agradecerle también a los directores que continuamente estaban todas las semanas preguntándole cosas y respondían, porque era un proceso de construcción colectiva lo que estábamos haciendo, ¿no? Y estuvieron comprometidos para llevarlo a cabo. Así que, bueno, aprovecho esta oportunidad para agradecerles. Esto va a estar, creo, subido, así que pueden seguir analizándolo para analizar mayores datos y demás. Estamos abiertos a poder analizar y después poder trabajarlo con datos actualizados quizás también. Así que muchas gracias. Bueno, ahora habilitamos el espacio de preguntas. Como siempre, primero preguntamos 2 preguntas por sede. No sé si hay pregunta acá en Rosario. Como segunda partida preguntará Santa Fe y luego Reconquista. ¿Alguien de acá de Rosario tiene alguna pregunta? En Rosario no tenemos preguntas. No sé si en Santa Fe nos pueden contestar si tienen alguna pregunta para realizar o en Reconquista. Bueno, como no tenemos preguntas aparentemente, en Santa Fe no tenemos, en Rosario tampoco, en Reconquista tampoco, vamos a escuchar a Viviana Córdoba, la coordinadora provincial, para que nos dé instrucciones e información acerca de la titulación. Hola, buen día. Buen día, Reconquista y Santa Fe. Acá me dicen que pida silencio. No, yo quería sumar un poco a lo que Gonza había expuesto, que la verdad que estuvo muy completo. Pensaba, seguramente a ustedes les pasó también cuando lo escuchaban. Nosotros mayoritariamente funcionamos en instituciones no puras, ¿verdad? Y seguramente muchos de ustedes decían, yo no sé cómo fue el proceso del AEI, pero yo tengo muy poco contacto con la directora o el director, pienso fundamentalmente en los compañeros que están en primarias nocturnas o en las escuelas técnicas. Pero lo primero que tuvo proceso de AEI fue un proceso de resistencia. Vieron que las escuelas siempre nos resistimos ante el proceso de autoevaluación. Y lo loco es que es un proceso de autoevaluación, pero uno tiene miedo de entrar en una suerte de ranking de escuelas, ¿se entiende? Fíjense que permanentemente está esta crisis sobre qué evalúan, por qué nos evalúan, qué es lo que están intentando con esto que nos piden. Yo quería sumar un poco, a los datos que trajo Gonza, que estuvo impecable porque pudo recuperar, de todos esos números, pudo recuperar lo que para nosotros son los más sensibles, que tienen que ver con cómo nos miran los estudiantes, qué expectativas tienen en relación con nuestras escuelas y cómo nos construimos nosotros desde la subjetividad de nuestros propios espacios. Fue arbitrario la elección de las escuelas puras, porque las escuelas puras son las escuelas históricas del área. Y nosotros entendíamos que eran las escuelas que mayor recorrido tenían y consolidación y tenían equipo directivo. Es decir, en ese momento nos resultaba muy difícil. En algunos casos, recuerden que estábamos en el medio también de una titularización directiva de
de escuelas primarias nocturnas, entonces hubo cambio de directivos también, que les puede estar pasando ahora, tener directivos que todavía no entienden qué es la formación profesional y se encuentran con uno o varios capacitadores del área funcionando dentro de la escuela y como que no saben muy bien cómo manejarse con la formación profesional. Digo, no es falta de voluntad, es desconocimiento del área y muchos de estos cargos fueron creados para funcionar en articulación con la primaria nocturna, ¿sí? Quiero traer este dato también. Muchos de los cargos que nosotros tenemos de formación profesional en realidad fueron creados para acompañar la trayectoria de la primaria nocturna en un proceso de articulación. Y a lo largo del tiempo se fueron desmembrando y participan como cursos puros de alguna manera, ¿sí? Pero sin equipo directivo, digo, más de uno habrá escuchado que el director dice, no me mandan ni para el gasto de funcionamiento plata para comprarte insumos, entonces les va dando platas de apuchito, digo yo, digo, les va largando a medida que les sobra algo de gastos de funcionamiento, le va dando plata, cosa que no ocurre en las instituciones puras, porque a partir de estar incorporadas en el INET, pese a que los fondos nunca son suficientes para nosotros, tienen una partida, que es el programa 39, que recibe anualmente plata para infraestructura, para herramientas y para insumos. Pero la autoevaluación, digo, es resistida y en realidad nosotros la teníamos que hacer propia, y la tenemos que hacer propia, tengamos o no equipo directivo, porque es lo que nos permite pensar qué es lo que hacemos todos los días y para qué lo hacemos. Fíjense que cuando Gonza traía estos datos, ponía en juego esto de qué necesitan los estudiantes, y ahí aparecía, no estaba la palabra, pero aparecía el concepto de la recualificación del trabajador, cuando él nombra a aquellos que vienen a profundizar el oficio de lo que están trabajando. Eso es una recualificación, ¿sí? Si nosotros buscamos nuestra normativa, sabemos que nosotros formamos en y para el trabajo, y en aquellos casos donde recalificamos, donde le damos al trabajador la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo, lo que estamos haciendo es incorporar una nueva técnica a algo que él ya viene recorriendo con su propio desarrollo laboral. Y también están todos aquellos que vienen por primera vez y se acercan a un oficio, y hubo durante mucho tiempo, presencia de gente que lo que encuentra en nuestra institución es un espacio de contención, ¿sí? Y un lugar, y lo vemos, ¿saben dónde lo vemos? Cuando certificamos anualmente gente que pasa por todas las ofertas educativas. Y las ofertas educativas no están especializadas en una familia profesional, ¿sí? Entonces egresan de cualquier oferta que dé nuestra institución educativa, de las más variadas, ¿sí? Claramente porque además la cuestión del egreso empezó a estar en juego cuando por primera vez pudimos estar todos presentes en el SIGAE y pudimos empezar a egresar oficialmente la trayectoria, ¿sí? Porque si no teníamos alumnos que un curso que dura un cuatrimestre o un año, hacía 3 años que estaban haciendo el mismo curso. Y a veces los directores nos decían, no, pero se está haciendo un perfeccionamiento. Bueno, un perfeccionamiento se constituye como un perfeccionamiento. No es que una persona está 5 años con nosotros, porque básicamente lo podríamos haber egresado de un secundario, si va a estar todo ese tiempo con nosotros. Entonces, la construcción de las familias profesionales pone de cara una situación que es muy importante que recuperemos, compañeros y compañeras, y es que nosotros tenemos que alcanzar niveles de especialización para los trabajadores. Y eso requiere tener una línea de tiempo y de trayectoria que no se corte en nuestros formatos. Es decir, si yo anualmente, como decía Gonza, doy el mismo curso durante más de 20 años, los propios egresados de mis cursos no tienen dentro de la escuela la posibilidad de hacer una trayectoria de especialización, ¿sí? Y al no tenerla, mutan si lo que quieren es pertenencia institucional, porque la verdad es que es como, yo siempre me quedo pensando que es como la escuela a la que la gente elige ir y se quiere quedar. Entonces digo, como elige ir, se quiere quedar, pasa, insisto, por todos los cursos que puedas, ¿no? Pero ahí no hay una profesionalidad. ¿Y por qué pongo el acento de que no hay una profesionalidad? Porque se supone que nosotros formamos para dar herramientas que le permitan a la gente trabajar,
Y no estoy hablando del empleo en relación de dependencia, sino que sabemos además que muchos de nuestros egresados, con lo que aprenden en el marco de la formación profesional, empiezan a desarrollar hoy su emprendimiento personal o su forma de ganarse el pan o la comida diaria, y cada vez es más la demanda y la necesidad de la gente de que nosotros profesionalicemos. El primer tema que nos pone la profesionalización de la gente es entender que yo, para profesionalizar, tengo que ser un profesional del oficio. Y esto, tomo este dato también, porque el otro día charlando con algunos compañeros acá me decían, bueno, tal vez el seminario específico no me gustó del todo, yo hubiese hecho otra cosa, y en ese sentido siempre siéntanse con la confianza como para expresar todo lo que consideran, siempre, como decimos, en un marco de respeto, porque no es que nosotros creemos que todo lo que hacemos y diseñamos es perfecto, sino que lo construimos con ustedes. Y yo le decía, hay que descomprimir el seminario. ¿Saben por qué? Porque lo que nace acá es la idea de la formación continua. Si yo soy un profesional del oficio, digamos, y creo que lo somos todos, digamos, en mi caso, todo mi desarrollo tiene que ver con el desarrollo contable, porque es mi profesión, pero digo, la ejerzo. Yo, para ejercer un oficio tengo que estar actualizado, y eso nosotros lo sabemos perfectamente. Digo, yo no puedo seguir enseñando un oficio con lo que a mí alguien me enseñó, porque nosotros también tuvimos muchos de esos casos, que nuestros docentes son egresados, digo, que la única certificación que presentan es haber sido egresado del propio curso que van a certificar, ¿sí? Y con esa certificación no alcanza para ser docente del sistema de la formación profesional, por la vinculación estrecha que tiene con el mundo del trabajo. Entonces nace una idea, que es que el formador o el instructor o instructora de formación profesional anualmente tiene que estar actualizado. Y yo sé que lo primero que algunos van a decir, pero ¿quién me paga a mí la actualización? Porque si la tengo que ir a hacer a un privado me sale una fortuna. Lo que hay que crear es un sistema de actualización permanente, ¿sí? Hay que dejar de ir a hacer los cursos que nos pone la plataforma educativa, porque como no encontramos nada que hacer, nos metemos y hacemos todos los cursos que aparecen en la plataforma educativa, que tienen que ver con nivel primaria, con secundaria, no tienen que ver con formación profesional. Miren, el instructorado puede tener miles de fallas, pero es la única capacitación específica para la formación profesional. Hay que crear capacitaciones específicas para la formación profesional. Y yo me permito, porque hoy estoy así como atrevida, que veo varios directores, y seguramente también están en Santa Fe y en Reconquista, pedirle a los equipos directivos que hagan una propuesta de capacitación específica para los docentes para el año que viene en forma gratuita, porque es lo que corresponde. Si nosotros tenemos los especialistas en nuestras aulas, en nuestros talleres, y tenemos las instituciones, nosotros mismos nos podemos proveer del servicio de capacitación y encontrar en cada escuela, en cada institución, la especialidad que necesitamos. Entonces, a mí rápidamente se me ocurre que hay varios temas que ya podríamos encarar el año que viene, que tienen que ver con las prácticas profesionalizantes, que tienen que ver con la didáctica pedagógica, ¿sí? Que tiene que ver con alguna especialización. Tenemos un montón de especialistas. Hubo compañeros y compañeras que los seminarios les quedaron cortos, porque ellos están más capacitados que lo que nosotros pusimos como seminario. Pero también había compañeros y compañeras que ese recorrido del seminario no lo tenían. Y este instructorado tuvo que dar cuenta de esta gran variedad de formación que tienen nuestros capacitadores. Ahora, construimos el piso y es de acá para adelante. Entonces digo, el concepto de la formación continua es parte inherente de la formación profesional, ¿sí? Y después de que egresen los primeros instructores, la diferencia va a estar en la formación continua. Los escalafones se van a ganar por escalafón continua, por formación continua, ¿se entiende? Que es lo que mayor puntaje da. Y traigo otro dato hablando de escalafones, y es que la semana que viene sale acordado
la totalidad del escalafonamiento del área, porque recuerden que nosotros acá discutimos cómo se escalafonaban los cargos de base, y ya está puesto sobre la mesa cómo se escalafonan todos los cargos directivos y los cargos de supervisión, cómo se escalafona el sistema completo. Y la semana que viene se somete a aprobación por parte de los gremios en reunión paritaria. Ese documento, que rescata mucho de lo que es el funcionamiento del sistema educativo en general, del 3029, lo único que incorpora es la posibilidad de darle a los directores de SECLAS puros, ¿sí?, el acceso al reemplazo del supervisor, porque en el esquema de cómo está armado el 3029 y el 817 de la escuela técnica, los únicos que accedían eran los directores de primera a tercera categoría, y nosotros tenemos varios compañeros directores de instituciones puras que son de cuarta, ¿sí?, que suena horrible decir así, pero en realidad hay que poner que todos los directores de instituciones puras pueden acceder al reemplazo de supervisión, y hay que poner que todos los capacitadores y capacitadoras, estén o no en la institución sede, es decir, en la institución pura, también pueden acceder a escalafones directivos. Por eso, lo que queda pendiente, que no es menor para la nueva gestión, y si hay alguno que va a hacer nueva gestión, vaya tomando nota, es que hay que generar la vinculación de todos los capacitadores con instituciones puras, para que todos tengan carrera docente y puedan llegar primero a los cargos directivos y desde los cargos directivos a los cargos de supervisión. Esta práctica de la autoevaluación, nosotros no necesitamos que el INET nos haga autoevaluar. Nosotros podríamos tener esta práctica como una forma de pensar la planificación anual de la escuela. Porque otra de las cosas que surgió, yo quería traerle este chisme en realidad. ¿Por qué nace la autoevaluación? Hacía más de 10 años que las escuelas técnicas, no la formación profesional, porque la formación profesional accedió a fondos del INET a partir del año 2016, por lo menos en la provincia, digamos, ¿no? Y así, digo, algunos directores accedían a algunos planes de mejora, pero en forma aislada. La formación como conjunto accedió a partir del 2016. Pero las escuelas técnicas hacía 10 años que recibían fondos de INET, una cuota muy importante de plata del INET, y no mejoraba la condición de la escuela técnica. Entonces el INET se plantea que hay un problema en cuanto a la calidad educativa que no tiene que ver con el equipamiento. Porque ustedes saben que además nosotros tenemos una tendencia de que si alguien nos pregunta qué nos falta para mejorar la enseñanza, automáticamente pensamos en equipamiento, herramientas, ¿no? Es como que estamos preformateados, que parece que si compro la máquina nueva, los estudiantes van a aprender mejor. Es como una linealidad, una falsa linealidad, que después vamos desmembrando y descubrimos que no está puesto en eso, que por supuesto tener entornos de calidad generan otras propuestas, pero que no está resuelto con el equipamiento. Y más de uno, si forma parte de escuelas técnicas, sabrá que todavía hay equipamiento que no se le rompió el precinto, que está sin usar. ¿Sí? Entonces tampoco es un problema de equipamiento. Pero imagínense el caso nuestro, que era peor, porque ni siquiera podíamos discutir la cuestión del equipamiento porque no habíamos accedido a las cuotas de INET masiva para equipar las escuelas. Entonces el INET se plantea, bueno, a ver, ¿cómo cambió la escuela técnica? Pero en realidad dice, ¿cómo cambió la educación técnica profesional? Y ya eso no es la escuela técnica, es la escuela técnica media, los institutos superiores y formación profesional. ¿Cómo cambió después de 10 años de transferir cuotas a las provincias? Y nace la autoevaluación. Y claramente nace la resistencia de los docentes que creen que el INET lo que va a hacer es un análisis lineal y decir, te mandé tanta plata en planes de mejora, egresaste tantos alumnos, un alumno egresado de tu escuela sale tanta plata versus
¿Se entiende? Automáticamente, porque recuerden que también una de las cuestiones que tiene que resolver la escuela técnica es que ingresan 150 pibes y pibas y egresan los 15, 20, 8, ¿sí? No les voy a contar yo cuánta gente egresa ni les voy a ir a contar la matrícula, pero hay un problema en relación con todos esos jóvenes que no alcanzan la titulación, sobre lo cual hay que trabajar claramente. Y recupero el dato que traía Gonza. Cuando nosotros en el mes de julio, me parece, le pedimos a los directores, porque habíamos pedido que tomáramos los cursos que tenían por lo menos antigüedad 1 año. ¿Por qué? Porque si tardaba mucho el proceso de autoevaluación, tal vez estábamos sumando a una persona que ni siquiera terminaba el proceso porque se iba porque había egresado el curso. Entonces dijimos, bueno, son algunos cursos, pásennos la matrícula. La primer crisis que me agarra es cuando veo, por ejemplo, que habían pasado 100 estudiantes, íbamos a la autoevaluación y la hacían 30. Pero habían pasado 2 meses entre que habíamos dicho que teníamos 100 y hacíamos 30 instrumentos. Y entonces ahí surgió, no, porque estos son los que se inscribieron, digamos. Entonces era como que nosotros teníamos mayor problema de expulsión, si se quiere, que incluso la escuela técnica en 6 años, ¿se entiende? Pues nosotros en 2 meses ya dejábamos al 70% afuera. Y era que habíamos tomado los preinscriptos. Dígame quién de ustedes tiene hoy en su curso a los preinscriptos. Digo, no solamente no los tenemos, sino que probablemente a lo largo del cursado se haya incorporado gente, ¿sí? Que es una cuestión que es permanente. Y sobre eso le cuento, va a salir una disposición, yo sigo dando chivos, digamos, va a salir una disposición que habla de qué pasa cuando llegan a mi preinscripción más estudiantes que los que puedo tomar, ¿sí? Porque en este sentido había como distintas propuestas. Hay gente que va a sorteo, hay gente que dice se terminó el cupo, entonces anotate en lo que hay. Bueno, sale una disposición de la dirección provincial, porque en realidad llegar primero a una inscripción no es un derecho por sobre otra persona, ¿se entiende? Entonces, los que cumplan el requisito tienen que ir a sorteo, hay toda una forma de pensar cómo se dan los procesos de los listados. Eso va a salir la semana que viene o la otra y se la vamos a circular a todos los directores. Y está más vigente que nunca porque ahora lo que nos está pasando a nosotros es que tenemos más gente que la que podemos tomar, claramente. Bueno, ¿a nosotros por qué nos sirvió trabajar la autoevaluación? Que fue la primera en Santa Fe, dice Gonza, pero en realidad fue la primera en el país. La primera autoevaluación de la formación profesional se hizo acá en Santa Fe. Y nunca le tuvimos miedo al proceso de autoevaluación, porque no estábamos esperando, es más, los resultados que estábamos esperando confirmar eran los que demostraba, en primer lugar, que no habíamos accedido a los fondos para equipar las escuelas. Imagínense que las escuelas puras, que son las más consolidadas del sistema de la formación profesional, que hace años que vienen trabajando con comprar equipamiento y demás, consideraban que le falta equipamiento. Yo ni quiero ni pensar cómo hubiese sido el instrumento si llegaba a una primaria nocturna, por ejemplo. Sobre todo pienso en las primarias nocturnas. ¿Por qué? Porque en la escuela técnica hay entornos de la escuela técnica y probablemente nuestro capacitador los esté utilizando. Pero en la primaria nocturna, digo, nosotros usamos salones, movemos máquina de un lado para el otro, vamos viendo qué lugar nos prestan, ¿no? Digo, si hubiésemos hecho este instrumento en las escuelas primarias nocturnas, no pasábamos la prueba de la blancura, digo yo, porque realmente las necesidades de equipamiento estaban clarísimas, que iban a ser mucho más profundas, digamos, que las que incluso expresó el sistema puro. Pero también, digo, no solamente iba a saltar eso, iba a saltar que no había prácticas profesionalizantes en tal cuantía o con tal porcentaje. ¿Por qué? Porque hace una semana estuvimos charlando acá, lo veo a Gustavo Pasquinelli por allá, charlando de que las hacemos, pero todavía no las tenemos reguladas.
¿Sí? Entonces digo, en realidad son todos los puntos sobre las cosas que tenemos que trabajar. Y estaba bien que surgieran en el proceso de autoevaluación, porque era lo que definía qué es la formación profesional santafesina, claramente. Pero además quédense tranquilos que si nosotros tenemos cosas para recuperar, imagínense otras provincias. Digo, la FP santafesina de verdad tienen que sentirse orgullosos, es muy marcada a nivel nacional por su desarrollo. Digo, la nuestra, la de Buenos Aires, la de Córdoba y Mendoza, ¿no? Y La Pampa, pero que es mucho más chiquita, digo, en cantidad, digo, de gente, de egresados. Entonces, digo, las cuestiones que iban a surgir en la autoevaluación, y que Gonza trae varias para recuperar también lo que vimos en el instructorado, sabíamos que iban a surgir, ¿sí? Y también había otro dato de interés, y es que hoy sigue estando presente en nuestras escuelas, es cómo se toman las decisiones en las escuelas. ¿Cuál es el proyecto educativo que tiene la escuela donde están? Y ahí vuelvo a la unidad 6, me remonto al mes de marzo, cuando tuvieron que pensar cuál era el proyecto educativo de la escuela, cuando tuvieron que recorrer y mapear el lugar donde trabajan, ¿sí? Cuando tuvieron que definir cuáles son también los perfiles de los alumnos que tenemos, de los estudiantes que tenemos. Y en algunos casos, no en todos, en algunos casos descubrimos, y se puso de manifiesto, que hay espacios que no son lo suficientemente democráticos en la toma de decisiones, que tenemos docentes que desconocen la utilización de los fondos de las escuelas, desconocen cuánta plata llega a las escuelas. Allá veo manitos, allá hay más manitos todavía, no importa, pero digo, es importante que lo entendamos, digo, ¿no? No sabemos cuánta plata llega a las escuelas, por qué se decide el destino sobre un curso o no otro, porque en realidad ni siquiera lo estamos pensando en términos de proyecto educativo. Entonces parece que los más afines tienen mejores entornos, digamos, ¿no? O tienen mayores accesos a recursos que otros, ¿sí? Entonces la AEI lo que pone sobre la mesa es que un proyecto educativo de la escuela no va en cabeza del equipo directivo, es un proyecto educativo de toda la comunidad y que la comunidad lo construye, lo planifica y lo lleva adelante. Y lo lleva adelante desde este lugar. Una vez que ha planificado esa propuesta educativa, decide colectivamente el destino de los fondos, decide colectivamente quiénes presentan planes de mejora, porque está claro que con las cuotas que nosotros recibimos anualmente, no pueden, si hay 10 entornos formativos, los 10 entornos formativos presentar planes de mejora. Ahora, sí puede haber una línea estratégica que diga, vamos a fortalecer el entorno de gastronomía, porque vamos a incrementar 2 ofertas, y el de metalmecánica. Vamos a repartir los insumos y vamos a comprar más. No más, sino que va a costar más comprar para metalmecánica por el tipo de insumos que utiliza, ¿sí? Eso se puede hacer colectivamente y se debería hacer colectivamente. Porque si no, es una puja salvaje por los recursos. ¿Se entiende? A ver quién llega primero al equipo directivo para obtener determinados, fondos y demás. Y la formación profesional no se planifica así. Es como si yo le dijera, llegan 20.000 pesos a la escuela y lo dividimos en partes iguales. No hay que dividir en partes iguales porque no gastan lo mismo. No gastamos lo mismo los compañeros que estamos en informática desarrollando algunos contenidos que los compañeros de soldadura, que las compañeras de peluquería, que ¿se entiende? Entonces cuando uno cree que se divide por partes iguales y nació la democracia, nos estamos equivocando. Aparte no tenemos ni una idea del manejo pedagógico de la institución. No se gasta lo mismo, no se necesita lo mismo. Entonces tener un criterio democrático es que todos sepan cuánta plata recibió la escuela. Entonces si hay que hacer una plenaria anual para conocer los fondos que maneja la escuela y decidir juntos, hay que hacerlo, porque eso no es un tiempo perdido. ¿Sí? Me parece que la AEI también mostró la necesidad de democratizar nuestras instituciones y también mostró la necesidad
de que en los casos donde nosotros no tengamos equipos directivos directos, yo también digo, quiero recuperar, no estoy poniendo en un lugar negativo a los equipos directivos, ¿sí? Digo, no se me sensibilicen los directores, porque esto, digo, es para que lo pensemos juntos, ¿sí? También mostró la necesidad de esto, de que se abra un espacio de diálogo, se piense colectivamente, se maneje la institución de manera interdisciplinaria. Ninguna de nuestras instituciones se ha especializado en una familia profesional. Nosotros tenemos mucha diversidad de ofertas. Entonces tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria, ¿sí? Y esto es una necesidad que la AEI nos mostró también que había que seguir trabajando. Entonces yo digo para recuperar eso, todas las puntas sobre lo que nosotros tenemos que seguir trabajando y que, insisto, así como nació este documento de la AEI que tenía que ver con esta actividad que nos proponía el INET, nosotros ni siquiera necesitamos que el INET nos proponga nada. Anualmente, nuestra plenaria de inicio debería tener presente cuál es nuestro plan educativo y hacia dónde queremos ir como institución, ¿sí? Y qué tipo de acuerdos queremos tejer como institución. Porque si no, se trata de la voluntariedad de uno u otro en hacer determinados recorridos. Cuando nuestros estudiantes nos están diciendo que si nosotros no tenemos vínculo con el sector productivo, ellos no pueden trabajar. Entonces nuestra responsabilidad es con nuestros estudiantes, ¿sí? Nosotros no podemos estar ajenos al sector productivo, no formamos exclusivamente para el sector productivo. No es que mañana salimos de acá, hacemos un mapeo de las empresas y le vamos a preguntar al empresario qué tipo de operario necesita y entonces nosotros le armamos la capacitación para que tome 3 operarios en lo que va del año. No, pero tampoco desconocemos el sector productivo, ¿sí? Porque si yo quiero hacer algo que no tenga vinculación con nada, lo hago como voluntaria en una vecinal. Digamos, yo en la formación profesional tengo que trabajar vinculado con el sector productivo, tengo que dar herramientas contundentes sobre el sector productivo y tengo que mejorar todos los espacios en pos de ¿qué? De que el egresado tenga posibilidades reales. Y fíjense lo difícil que nos cuesta en las grandes ciudades relacionarnos con otras instituciones. Donde mayor desarrollo y vinculación hay son en todas las localidades, digamos, más pequeñas, o donde ya el vínculo se da naturalmente entre las escuelas, municipios, comunas, ¿sí? Son como, son todas partes del territorio, y en las grandes ciudades, en Rosario, en Santa Fe, nosotros estamos como más disgregados, como que lo que hacemos incluso probablemente, si nos tomáramos el trabajo de salir a encuestar un par de manzanas a la redonda, de donde damos clase, probablemente encontremos un montón de gente que ni siquiera sepa que nosotros damos clase, ¿sí? Ni qué damos. Y no basta con poner un cartel en la puerta que diga que damos curso. ¿Se entiende? Eso nos pasa a nosotros en las grandes ciudades, como que estamos desmembrados del barrio, del resto, digamos, de las ciudades. Y además yo sumaría otro dato, y es que parece que quienes hacen formación profesional lo hacen porque no están en condiciones de estudiar otra cosa, ¿sí? Que eso también subyace en todos aquellos que estudian a nivel de la academia y los que hacen formación profesional, que es una discusión que también tendremos que dar en el territorio. Entonces la necesidad de la vinculación, la necesidad de la actualización permanente de los capacitadores, la necesidad de tener una planificación que haga que toda la institución, la calidad educativa es institucional, no es personal. No es que si mi entorno está bien armado, y les tiro un datito ahora que tienen que armar las prácticas profesionalizantes y entorno formativo, recuerden que todos los diseños curriculares tienen el entorno formativo mínimo. Ya ahí les adelanté un poquito la tarea. Todo lo que yo hago no es individual, ¿sí? La calidad educativa está en el colectivo docente y en la institución. Es decir, que si yo tengo un entorno súper equipado
y mi compañero al lado va con una palangana a lavar la cabeza, me estoy equivocando. Y claramente hay que fijar una estrategia institucional de mejora continua de todos los espacios, ¿sí? Entonces es riquísima la autoevaluación, nosotros la podemos implementar todo el tiempo. Yo pensaba cuando esto se empezaba a desarrollar, si nosotros no hicimos previamente una autoevaluación, pero no escrita, no el formulario, digo, no administrativa, si nosotros no hicimos una autoevaluación, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Desde dónde nos tomamos, desde qué lugar nos paramos para generar un proceso de fortalecimiento institucional? Porque por lo menos lo que la autoevaluación trae son datos objetivos, ¿sí? Y hasta ustedes podrían pensar qué cosas autoevaluar anualmente. Y ese es el norte que tiene la institución. Digamos, es el lugar hacia donde la institución tiene que llegar. Y se puede hacer perfectamente con o sin necesidad de lo que nos propone el INET. Así que bueno, me tomé este atrevimiento porque me pareció que era un documento muy rico sobre, para poder pensarnos. Y después decirles, en relación con esto que les quería decir de los escalafones, la verdad que no vamos a llegar a hacer una presentación que teníamos mucha ganas de hacer, que era sobre cómo se escalafona en el área. Ya hay más de 70 escalafones hechos en la formación profesional y es muy importante. Y bueno, nosotros teníamos ganas de que la Junta de Escalafonamiento les pudiera contar, digamos, cómo se fueron escalafonando, pero en el medio surgió esto de que había que terminar de acordar el escalafonamiento directivo y de supervisor, porque si no, aplicaban directamente el 30-29 y volvíamos a tener, digo, como en todo esto, teníamos todo un problema en cuanto al área. Así que por eso no vamos a llegar, pero si la semana que viene ya se acuerda el proceso, lo vamos a subir a la plataforma para que todos lo conozcan. Recuerden además que llegar a director y vice, digo, lo más fuerte en realidad está en los cargos y horas de base. Digo, porque el filtro está en los cargos y horas de base y a partir de ahí van a empezar a jugar el tema de la antigüedad, la pertenencia, como ocurre en todas las escuelas, y fundamentalmente la formación continua. La formación continua. En relación con los escalafones, vamos a hacer el esfuerzo de convocar a una inscripción masiva, ¿sí? A la primera inscripción de junta para toda la provincia. Por supuesto, aquellos escalafones que ya hicimos este año no los vamos a volver a hacer porque tienen algunos meses, digamos, de estrenados, digamos. Pero sí la idea es poder tener, que seguramente ya se van a comunicar los supervisores, poder tener hacia fines de octubre toda la oferta 2020, ¿sí? Ya todas las escuelas deberían estar definiendo su oferta del año que viene y en noviembre poder iniciar una convocatoria que yo no sé si van a pedir los papeles este año, si no los piden este año los van a pedir para febrero, ¿sí? Y ustedes, nosotros, ya deberíamos ir preparando los que son los primeros legajos para junta, ¿sí? Entonces nosotros les vamos a subir el proceso de escalafonamiento que va a ser un agregado al 30-29, ¿sí? No es que tengo que leer el 30-29 y ahí encuentro todo, sino que es un agregado por las particularidades del área para que ustedes manejen esa información de cara a esos primeros escalafones. Sumado a eso que van a egresar como instructores y ya van a tener la competencia de carácter docente en la familia profesional a la que pertenecen. Entonces eso está en estos días, insisto, la semana que viene la otra, ya subimos a la plataforma el modelo y ya le vamos a ir pidiendo a los equipos directivos que empiecen a conformar la oferta estable del año que viene, porque anualmente los directores también piden el agregado de horas a término y demás, que eso yo no las puedo disponer porque yo tengo firma hasta el 10 de diciembre nada más. Así que todo lo que son las nuevas ofertas y demás, de lo que no se cuente con cargos y horas, lo van a tener que hacer directamente a la nueva gestión. Eso en relación
con los escalafones, el reglamento está puesto a la firma también. Y entonces la idea nuestra es poder dejarles esto antes del cierre de nuestra gestión. Y en relación con el instructorado, nosotros tenemos el día 19, que no sé si todavía lo comunicaron, me estoy adelantando, lo van a comunicar, vamos a hacer el acto de cierre acá. El 19 es un día donde todos vamos a estar en Rosario, porque todos los seminarios se van a hacer en Rosario, algunos acá y otros en distintos, en la Facultad de Ingeniería, en distintos lugares. Pero a las 2 de la tarde vamos a confluir acá y va a ser nuestro último acto de cierre del instructorado. No es el acto de colación, es el acto de cierre del instructorado. No vamos a entregar ninguna certificación porque por la fecha, como decía María del Carmen, nosotros al 19 tenemos que tener todas las entregas hechas y aprobadas, ¿sí? Y en paralelo, en Santa Fe, la gente de títulos y competencia le va a estar dando ingreso, y registro a los certificados, ¿sí? Entonces, nos van a estar para esa fecha, van a estar para los primeros días de noviembre. Nosotros vamos a proponer 3 actos de colación. El 8 de noviembre, acá, en Rosario, no sé si acá o en otro lugar, ¿sí? El 11 de noviembre en Santa Fe y el 12 de noviembre en Avellaneda. Todos los detalles de cómo se van a dar esos actos de colación, después se los vamos a pasar porque estamos en la organización. Quienes no puedan asistir no son de asistencia obligatoria, ¿sí? Quienes no puedan asistir a esos actos, porque me adelanto con decirles que nosotros no tenemos autorización para efectuar ningún tipo de gasto después del 30 de octubre. Con esto les quiero decir que los actos se están haciendo en 3 sedes distintas precisamente por los costos de la movilidad de la gente y que no vamos a poder pagar la movilidad de los actos de colación, ¿sí? Por eso no es obligatorio la asistencia del acto de colación.